Lo primero que nosotros vamos a hacer es preguntarnos desde un punto de vista teórico qué es o qué se entiende por marketing internacional. La semana pasada yo dejé planteado un, un dilema, ¿verdad? Y yo establecí, de acuerdo a ciertos parámetros, que el marketing internacional no existe. Si uno revisa los autores, uno se va a dar cuenta de que en realidad la respuesta es sí y es no. O sea, el marketing internacional no existe, pero la verdad es que el marketing internacional sí existe. Entonces, dónde está la diferencia? Pero todos los autores, los que son estudiosos del tema, lo tienen súper claro. Y eso es lo que yo espero que ustedes también tengan claro a partir de esta clase. Primero tengo que hablar de conceptos que ustedes deben tener tremendamente claros. El primer concepto es el de marketing. Universalmente, el marketing se define como una actividad que realizamos los humanos y que tiene por finalidad satisfacer necesidades o deseos de los demás seres humanos. Y esas necesidades o deseos se van a satisfacer a través de procesos de intercambio. No existe una manera diferente de satisfacer necesidades. Todo es a través de un proceso de intercambio según este concepto o filosofía del marketing. Entonces, el marketing como filosofía es una actividad que tiene por finalidad satisfacer necesidades o deseos del ser humano. ¿Y cómo lo hace? A través de procesos de intercambio. Nosotros esto lo vemos a diario. Si usted tiene sed y se va a saciar esa sed con una gaseosa que está fresca, helada, usted obviamente tiene que primero obtener esa gaseosa. Y para obtener esa gaseosa, usted tiene que entregar algo a cambio. Es decir, participa de un proceso de intercambio. Esa es la filosofía del marketing. Ese es el concepto del marketing. Y ese concepto de marketing es el mismo en cualquier parte del mundo. Lo segundo que hay que diferenciar es lo que conocemos como la dirección de marketing. La dirección de marketing es un conjunto de acciones de gestión, es decir, todo lo que nosotros entendemos por administración, ¿no es cierto?, de una actividad, tanto su análisis, planeación, organización, dirección y control. Y este conjunto de actividades que nosotros hacemos y que gestionamos están destinadas ¿a qué cosa? A detectar las necesidades de los clientes, según nos dice el marketing, satisfacerlas a través de procesos de intercambio. ¿Con quién? Con los que nosotros definimos que son nuestros mercados meta, nuestro público objetivo. Y hacemos todo esto con el propósito de alcanzar los objetivos organizacionales. Es decir, esto usted no lo hace porque quiere. Esto lo hace porque hay un propósito detrás. Cuando decimos que una empresa cumple un rol, una función de marketing, es porque al satisfacer la necesidad, espera, a través del proceso de intercambio, recibir algo a cambio por satisfacer esa necesidad o simplemente por satisfacer el deseo. Entonces aquí hay dos cosas que hay que diferenciar. Y aquí está la importancia de todo esto. Déjenme ver si hay alguien más intentando ingresar al aula. Por ahora parece que no. La diferencia es que una cosa es el concepto de marketing y otra cosa es la ejecución del marketing. Entonces, cuando nosotros decimos qué es el marketing, estamos pensando en el concepto del marketing. Y cuando nosotros hablamos de
ejecutar el marketing, de poner el marketing en, en la práctica, estamos hablando de su ejecución. Entonces, una cosa es el concepto y otra cosa es la dirección del marketing. Y si nosotros nos vamos ahora a la definición de marketing internacional, que es una definición o un concepto que muchos autores comparten, no existe, por lo menos de todos los autores que yo he revisado, alguien que tenga un concepto diferente. Tal vez lo redactan de una manera distinta, pero el concepto es el mismo. ¿Y qué es lo que dice? Dice que el marketing internacional se entiende como el desempeño de actividades de gestión comercial destinado a detectar las necesidades de consumidores o usuarios en más de un país y satisfacerlas cumpliendo el propósito de la empresa de alcanzar su objetivo. Entonces, cuando yo comparo la definición de marketing internacional con la definición de dirección de marketing, son prácticamente iguales. Fíjense ustedes, dice que el marketing internacional desempeña actividades de gestión comercial. La dirección de marketing dice conjunto de acciones de gestión. O sea, partimos diciendo que son lo mismo. ¿Y qué hago yo con estas actividades de gestión? Están destinados a detectar las necesidades y satisfacerlas a través de procesos de intercambio. Detectar las necesidades de los consumidores. Y aquí dice con los mercados meta. Y acá los mercados meta son aquellos consumidores o usuarios que están en más de un país. Y las voy a satisfacer. ¿Para qué cosa? Para cumplir el propósito de la empresa, que en este caso es alcanzar su objetivo. Y la dirección de marketing me dice que es alcanzar su objetivo. Entonces, el marketing internacional y la dirección de marketing son lo mismo. Pero ¿por qué se le llama marketing internacional? Porque yo estoy haciendo dirección de marketing en más de un país. Y el marketing como concepto en el otro país va a ser el mismo que tengo en el país de origen donde yo hago mi marketing doméstico. Entonces, es lo mismo, conceptualmente. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en la ejecución. ¿Con qué concepto voy a trabajar yo en el país A, B, C o D? Voy a trabajar con el mismo concepto de marketing porque el marketing es uno solo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en su ejecución, en que en un caso, en el marketing doméstico, yo voy a estar haciendo marketing, voy a estar aplicando mi concepto de marketing en un solo mercado. Y cuando hago marketing internacional, es porque estoy haciendo esa misma dirección de marketing en más de un país simultáneamente. Entonces, el marketing como tal es una disciplina que es universal. Como concepto, como filosofía, el marketing siempre es lo mismo. Y es por eso, fíjense ustedes, que uno puede decir que la disciplina del marketing está totalmente globalizada. Es por ello que uno ve que en la, eh, en la Universidad Nacional de Shanghái, ¿no es cierto?, que en la Universidad Nacional de Corea, que en la Universidad Nacional en la India, que en universidades norteamericanas, europeas, latinoamericanas, se estudia básicamente con los mismos textos. En este caso, el más conocido, el más difundido, el más, llamémoslo, globalizado, el de Philip Kotler. Entonces, el marketing como disciplina y concepto es lo mismo en cualquier lugar del mundo. Lo diferente, cuando yo hablo de marketing internacional, es que yo estoy haciendo la dirección de marketing en más de un mercado de manera simultánea. Veamos cómo funciona esto. Supongamos que yo tengo un mercado en Canadá, en Malasia, en Tailandia y en Filipinas. Y yo estoy acá en Chile. Entonces, yo para poder actuar, para hacer la dirección del marketing
en estos 4 diferentes países, además de mi mercado de origen, ¿qué tengo que hacer yo? Yo debo diseñar para cada uno de esos mercados un plan de marketing. ¿De qué manera participa uno en un mercado? Con el diseño de un plan de marketing. Entonces voy a tener el plan de marketing de Canadá, el plan de marketing de Malasia, el plan de marketing de Tailandia y el plan de marketing de Filipinas. Si tengo 4 países donde yo participo, en cada uno de esos países tengo un plan de marketing. Y ese plan de marketing lo tengo que ejecutar. Entonces, ¿qué me dice esto? Que yo estoy haciendo marketing internacional. Estoy haciendo marketing en diferentes mercados. Como tengo un plan de marketing, tengo una dirección de marketing en diferentes países. Estamos trabajando, chicos, en una cuestión conceptual. Si nosotros que somos ingenieros comerciales y que somos una de las disciplinas profesionales que más sabe de marketing, desde el punto de vista gerencial, nosotros debemos tener claro cuál es el concepto que hay detrás de esto. Y por lo tanto, para entender diferencias, hay que siempre volver, ¿no es cierto?, al origen, a lo conceptual. Entonces, acá lo que estamos agregando es que cuando yo participo en distintos países, para cada uno de ellos yo voy a tener un plan de marketing. La pregunta que uno se hace ahora es, como yo tengo marketing en diferentes mercados, estoy haciendo marketing internacional. Para poder actuar, necesito el diseño de un plan de marketing para cada país. La pregunta es, estos planes de marketing que yo tengo en cada uno de estos países, el de Canadá, Malasia, Tailandia, Filipinas, como en el ejemplo, ¿son iguales entre sí estos planes de marketing o son distintos? ¿Es el mismo plan de marketing o es diferente? ¿Qué es lo mismo? ¿En qué se parecen? ¿Y en qué se diferencian? Aún no sabemos la respuesta, pero efectivamente existe una respuesta. Pero ahora yo quiero hacer una pregunta por puntitos, a ver si alguien puede hacer algún aporte. Solamente tienen que hablar, ¿eh? Y decirme quién está interviniendo. La pregunta es la siguiente. ¿Qué es lo mismo en cada uno de estos países desde el punto de vista del marketing? No sabemos si los planes de marketing son iguales, pero ¿qué es lo mismo? Los conceptos que se aplican son los mismos, Ya, Hanson. pero la forma en ejecutarlos son distintas. Muy bien, Hanson. Puntito para usted. Lo mismo es el concepto de marketing, ¿no es cierto? Pero lo diferente es la forma de ejecutarlo, dice Hans. De lo que él señala, hay algo que es cierto, que el concepto de marketing es el mismo. Hay algo que no sabemos si es verdad. Él dice que también se parece, o sea, perdón, se diferencian en la forma de ejecutarlo. Pero no sabemos, porque la forma de ejecutarlo es, en el fondo, la manera en que yo voy a actuar en ese mercado. Y eso es parte del diseño del plan de marketing, porque la ejecución, ¿no es cierto?, tiene que ver con un plan de marketing. La ejecución del marketing, la dirección del marketing, está relacionada con el diseño del plan de marketing. Entonces aquí aparece, ¿no es cierto?, uno de los primeros desafíos que plantea, ¿no es cierto?, una asignatura de marketing internacional. Saber si el plan de marketing que yo tengo en Canadá, por ejemplo, respecto del plan de marketing que tengo en Tailandia, si pueden o no ser iguales, ¿ya? Y la respuesta es sí y no. Veamos la respuesta. Entonces,
nuestra pregunta en este minuto es, ¿serán iguales entre sí estos planes de marketing? Entonces aquí aparece nuestro primer corolario. ¿Alguien sabe lo que es un corolario? Que hable nomás y encienda su micrófono y diga la respuesta. ¿Qué es un corolario? Si lo busca en este momento en Google, también es válido porque por lo menos va a saber qué es lo que es un corolario y nos va a hacer un aporte por un puntito. ¿Qué es un corolario? Lo usan mucho los profesores de matemáticas, ¿eh? Corolario. ¿Alguien sabe lo que es? Aquí lo importante es que nos vayamos entendiendo. Y una manera de ir entendiéndonos es a través del manejo del lenguaje. Corolario. ¿Qué es un corolario? Alguien que quiere un puntito, no se olviden que con los puntitos van a comprar. Profesor, es como un razonamiento o algo que dice de una cosa. Jaime, claro. Bueno, Más según lo preciso. que Más busqué, es preciso. como, dice, ¿Ya? es un hecho que es consecuencia lógica de lo demostrado o sucedido anteriormente. Ya. Es Perfecto. como un Eso, proceso. un proceso nos lleva a algo. Y ese algo resulta ser el corolario. Ya. Ya. Algo más preciso. ¿Quién puede decir un sinónimo de corolario? Puntito para usted, Jaime, por si acaso. Es como un Sinónimo axioma, profe. José Ignacio, podría ¿cierto? ser, Sí, Sí, como un axioma. ¿Y qué es un profe, una axioma? deducción. José Ignacio, usted está hablando. Me decía que es un axioma, una deducción. Claro, como Ya, una regla en el ¿Inferencia? fondo. Una regla lógica. ya. A ver la dama que estaba hablando. ¿Quién es? ¿Inferencia? Bárbara Silva. Sí. Sí, también. Profe, Sí, ¿Consecuencia? una consecuencia. Muy bien, Bárbara. ¿Alguien más? eh, yo no sé si tiene algo que ver, profe, pero podría ser como un paradigma, como la forma de ver la realidad de cada país, una realidad ahí Detrás de como un corolario, universal. obviamente que hay paradigmas, pero no es propiamente tal un paradigma. ¿Ya? Mm. Es como una conclusión de algo. Jaime, sí, pues, es la conclusión, ¿no es cierto? Conclusión, hallazgo que yo obtengo después de realizar un proceso a través del cual, ¿no es cierto?, he hecho un estudio detallado de una determinada situación. ¿Ya? Es eso, es la conclusión a la que yo llego. ¿Ya? Muy bien, ahí estamos. Un corolario, ¿no es cierto? Es un hallazgo, es una conclusión, después de haber seguido un proceso riguroso, meticuloso, ¿no es cierto? Eh, para llegar a obtener una suerte de, de verdad. Como decía Hanson, si es que nos vamos al concepto del paradigma, ¿ya? Una suerte de verdad. ¿Y cuál es el corolario que nosotros sacamos y obtenemos como corolario número 1 en marketing internacional? Que aquello que es exitoso en un mercado o en un país no necesariamente tiene por qué serlo en otro. La estrategia que funciona, plan de marketing que funciona bien en un mercado, no tiene necesariamente por qué ser igual de exitosa en otro. Tengo un ejemplo. Ustedes recuerdan a Garfield, ¿no es cierto? ¿Alguien sabe quién es Garfield? El gatito. Garfield, un gato, ¿no es cierto? Hay una serie animada de Garfield. El, el dueño de Garfield, ¿no es cierto? El amo de Garfield es John Arbuckle. Bueno, entonces cuenta la historia que un día va Garfield
con John en el automóvil, y Garfield, ¿no es cierto?, que es este gato muy travieso, saca, como ustedes ven en la imagen, su cabeza por la ventana para disfrutar del aire, ¿no es cierto?, y del viento cuando uno va dentro de un automóvil. Y a Garfield eso le resulta perfecto, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace John? Trata de hacer lo mismo. Pero, ¿qué le pasa a John? Estrella su cara contra una señalética que había en el camino. ¿Cuál es la enseñanza de esta? Corolario. Lo que es bueno para uno no tiene por qué serlo para los demás, ¿verdad? Ese es nuestro primer corolario. Entonces, a nosotros se nos plantea un dilema. Y este es el primer dilema al que nosotros nos enfrentamos en marketing internacional. Nuestro dilema es, ¿adaptamos lo que hacemos para cada uno de los países? ¿Adaptamos lo que hacemos? ¿Adaptamos el plan de marketing a cada uno de los países? ¿O lo estandarizamos? Adaptarlo significa que son iguales. No, perdón. Adaptarlo significa que los planes de marketing son distintos. Estandarizarlos significa que son iguales. Por lo tanto, el dilema que tiene la gente del marketing es si se adapta o se estandariza. Lo que dice el corolario. Lo que es exitoso en un mercado no tiene por qué serlo en otro, pero también podría serlo. Si lo es, lo puedo estandarizar. Si no, lo puedo adaptar. Entonces, ¿qué creen ustedes que pasa con los planes de marketing de Canadá, Malasia, Tailandia, Filipinas? ¿Son planes de marketing que están adaptados a cada mercado o son planes de marketing que están estandarizados? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que adaptados, Jaime, ¿usted cree que están adaptados? Ya. ¿Por qué cree que están adaptados? porque de la misma forma como usted decía, Ya, cada país tiene sus propias cosas. ya, Entonces, perfecto. estandarizar el plan de marketing sería como igualarlo, todo eso en todos esos países, pues. Entonces no serviría, pues, porque cada país tiene su diferencia. Ya, ok. Usted me dice que son planes de marketing adaptados porque los países son diferentes, ¿sí? Sí, Tienen cosas diferentes. Ya, muy bien, Jaime. Eso es relativamente válido. Ya, ¿quién? Hay una chica que está pidiendo la palabra. Yo creo que depende del tipo de mercado o del producto que, que se busque entregar, porque Ya, quizás hay necesidades que pueden estar en un plan estandarizado, pero hay otras cosas que quizás la gente no dejaría de lado, como son sus costumbres, las creencias. ya, Entonces yo creo que hay dos tipos y que depende más bien del mercado en donde se esté enfocando. ya. Muy bien, Bárbara. Profe, ¿Sí? yo creo que influyen mucho los factores macroambientales en los planes de marketing dependiendo de cada país. Ya. Como por ejemplo, ¿qué factor macroambiental, Eh, Hanson? la cultura, pues el clima también Ya, y todo eso. ya. Ok. La demografía, territorio, todo. Muy bien, Hanson. Estamos de acuerdo. Sin embargo, fíjense ustedes, no obstante, todo lo que ustedes han señalado es válido. Hay hay productos que son globalizados y que son iguales en todas partes del mundo. Por ejemplo, la Coca-Cola es la misma. Está
totalmente globalizada. ¿Qué me dicen de eso? Pero la Coca-Cola igual depende del mercado, porque quizá hay países que no, que la sociedad, para la sociedad es mala la Coca-Cola. O por ejemplo, no sé, los que son de religión mormona, si no me equivoco, Ya, ellos tampoco toman Coca-Cola. por la cafeína, ¿cierto? Exacto. Entonces depende de cada país y cada sociedad también. Ok, Es- Está estandarizada en parte, pero se adapta a los distintos territorios en los que está. ya. Bueno, aquí hay un tema que es totalmente conceptual. Aquí estamos hablando si el plan de marketing puede ser igual o puede ser distinto. Y cuando yo hablo de la Coca-Cola, estoy hablando de la gaseosa. Pero detrás de la gaseosa, desde el punto de vista del marketing, hay un montón de variables adicionales, porque la gaseosa, propiamente tal, es el producto. Y por lo tanto ahí hay una estrategia de producto. Y a lo mejor uno puede decir que la estrategia de producto es la misma, pero y la estrategia de comunicación, y la estrategia de precio, y la estrategia de distribución, el posicionamiento, los mercados objetivos, es decir, el resto de los elementos de un plan de marketing, ¿son los mismos o son distintos? Cuando uno, por ejemplo, piensa en un Big Mac de McDonald's, el Big Mac es el producto emblema, así como la Coca-Cola tradicional, ¿no es cierto?, de esta gaseosa, y el Big Mac se mantiene tal cual en cualquier lugar del mundo. Pero decimos que el Big Mac está estandarizado, pero el resto de las cosas que hace McDonald's desde el punto de vista del marketing no necesariamente lo están. No obstante, se dice que McDonald's tiene una estrategia global, pero sabemos que no es una estrategia global, porque hay muchos mercados donde tiene eh, hamburguesas, ¿no es cierto?, y preparaciones que son diferentes de la que hace en otros países. Entonces, En la India, McDonald's nace con una idea. Pedro Palavicino, cuénteme. en la India, En la India, ¿ya? Dígame, Pedro. porque allá las vacas son sagradas, pues, el vacuno. Por ende, las hamburguesas son de distintos productos, o sea, de Sí, distintos animales. perfecto, muy bien. Sin embargo, se vende Big Mac, ¿cierto? En la India, Exacto. ¿ya? Claro, el resto de las hamburguesas a lo mejor no llevan carne, pero hay una que tiene, porque en la India siempre llega alguien que no necesariamente comparte sus costumbres, sus creencias, y por lo tanto come carne de vacuno, ¿ya? Entonces, aquí hay un tema bien interesante y muy bonito desde el punto de vista del trabajo que uno debe hacer. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? A que cuando uno hace marketing internacional, es decir, la ejecución de un plan de marketing en distintos países, el primer gran dilema al que uno se enfrenta es qué tipo de estrategia de marketing voy a usar, qué tipo de estrategia de marketing internacional voy a usar. ¿Una estrategia de marketing global o una estrategia de marketing multidoméstica? Se entiende por multidoméstica una estrategia de marketing que yo obviamente voy adaptando a cada mercado, y se entiende por estrategia de marketing global aquella que más bien es estandarizada. Entonces aquí, tal como decían muy bien ustedes, tanto Hanson, Jaime, Bárbara, ¿no es cierto?, existen factores de los que depende mi capacidad. No es mi capacidad. Existen factores que condicionan el que yo pueda tener una estrategia global o una estrategia multidoméstica. Pero aquí estamos hablando de, cuando decimos estrategia global, decimos que el plan de marketing es muy similar en todos los países. Y cuando decimos que estrategia multidoméstica, que el plan de marketing
es particular para cada uno de los países y no se parece prácticamente casi en nada en lo que hay en otro mercado. Hay muchas cosas que a nosotros nos parecen que están muy estandarizadas y que son globales, pero a lo mejor en el fondo no lo son tanto, ¿ya? Y es eso lo que uno debe aprender a no a identificar, sino que más bien a definir cuando uno ejecuta, ¿no es cierto?, sus actividades en otro mercado. ¿Ustedes me permitirían contar un ejemplo que a mí me tocó en términos personales ejecutar en otro mercado? Y cómo esto me lleva a mí a tener que pensar si hacemos lo mismo o lo hacemos de manera diferente. ¿Puedo contar el ejemplo, no? Si no, sigo adelante, ¿no? Porque a lo mejor mis ejemplos son refome. ¿Ya? Sí, profe, Sí, dele. profe. Ya, gracias. Muchas gracias. Puntito para ustedes por decirme que bueno, ya. Mira, yo como ustedes ya deben saber, yo hace muchos años, ¿ya?, por allá por el año 2003 más o menos, me hice cargo de la dirección de la escuela de posgrado de nuestra facultad. Y creo que fue el segundo mercado internacional al que nosotros ingresamos con los posgrados, que fue en Guatemala. El primer mercado que me tocó abrir fue el de Argentina y el segundo mercado fue el de Guatemala. Y cuando nosotros llegamos a Guatemala, yo me encontré que teníamos un problema. No así lo que pasaba en Argentina. En Argentina conocían la Universidad de Valparaíso. Y básicamente, ¿por qué? Porque al lugar donde nosotros fuimos, a Argentina, era la ciudad de San Juan y la ciudad de Mendoza. San Juan está más o menos a la altura de Coquimbo y Mendoza, bueno, sabemos que está al otro lado de los Andes, ¿no? Entonces, ellos que vienen a Chile frecuentemente, y ellos que conocen Chile, saben quién es Valparaíso. Por lo tanto, cuando uno dice Universidad de Valparaíso, ellos saben que es una universidad que está en Valparaíso. Por lo menos acá en Chile, la conocen. Pero si yo a ustedes les digo Universidad del Istmo, ¿dónde queda la Universidad del Istmo? ¿De qué país es? Ni idea, ¿verdad, chiquillos? Si yo les digo la Universidad de Sarmiento. Primero, ¿quién es Sarmiento? O sea, ni idea de dónde es la Universidad de Sarmiento. Bueno, cuando nosotros llegamos a Guatemala, yo lo primero que aprendí de ese mercado es que a Valparaíso no lo conocía prácticamente nadie. Entonces, si yo decía, ingresa a estudiar conmigo una maestría, ¿no es cierto?, un MBA de la Universidad de Valparaíso, ¿qué iba a vender yo? Nada, pues, si no puedo usar la misma estrategia comunicacional que estaba usando en Chile. No puedo. Segunda cosa, yo no sabía si allá en Guatemala la gente se informaba por el diario. El público objetivo que yo tenía, yo no sabía si ellos leían el diario, ¿ya? Generalmente estos avisos que uno ve en la prensa, acá en Chile se hacían el día domingo, fin de semana principalmente. Y allá el gran tiraje del diario, en Guatemala, no es el día domingo, es el día lunes. Allá prácticamente el día domingo no hay prensa. Allá el día lunes es el gran día del tiraje del diario. Entonces, si usted quiere publicar un aviso que tenga un alcance, ¿no es cierto?, que llegue a una cantidad muy masiva de personas y lo quiere hacer a través del diario, tiene que hacerlo el día lunes. No lo puede hacer el día domingo. Acá, ¿no es cierto?, el diario que más se vende el fin de semana
Mercurio de Santiago. Entonces todo el mundo trata de privilegiar ocupar espacio en el Mercurio de Santiago el día domingo. Pero allá en Guatemala era el día lunes. Ahora, segunda cuestión, ¿cuál de todos los diarios que existen en ese país es el que se parecería, ¿no es cierto?, al Mercurio de acá? Entonces, para hacer la historia corta, chiquillo, al final, ¿qué es lo que vendí yo allá en Guatemala? Y con mucho éxito, se los digo. El programa estuvo durante 18 años hasta que llegó la pandemia, estuvo durante 18 años funcionando ininterrumpidamente, 18 promociones, muy exitoso, ¿ya? La última promoción se graduó el año 2018, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo vendí desde el punto de vista educacional? Vendí que era una universidad chilena, porque decir universidad chilena era sinónimo para ellos de una universidad de calidad. Si yo decía Universidad de Valparaíso, no tenía impacto. Pero si yo decía la Universidad de Valparaíso de Chile, eso tuvo un enorme impacto. Entonces, la gente decía, oh, voy a tener la posibilidad de estudiar en una universidad chilena. Ahora, si esta universidad chilena se llamaba Universidad Católica de Valparaíso, Universidad de Valparaíso, Universidad Católica de Chile, Universidad de Santiago de Chile, eso era transparente. La gente estudiaba con uno porque éramos una universidad chilena. Segunda cuestión, que nos permitía a nosotros adaptarnos a los gustos y preferencias que ellos tenían. ¿Qué dijimos? Todos los profesores viajan desde Chile. Tercera cuestión. El programa funciona una semana al mes. Y acá en Chile funcionaba todos los fines de semana, o todas las semanas, ya, lunes, miércoles y viernes. Entonces yo no podía hacer funcionar un programa ya lunes, miércoles y viernes toda la semana, porque eso significaba que toda la semana tenía que viajar un profesor, y eso ya elevaba los costos y hacía inviable la ejecución del programa. Entonces tuvimos que adaptar. Y lo primero que tuvimos que adaptar fue la imagen de marca detrás de la cual nosotros íbamos a vender nuestro programa. Y esa imagen de marca fue Chile, fue la imagen de marca país. De ahí nos colgamos nosotros. Fíjense ustedes que había gente que estaba terminando el programa y no sabía todavía en qué universidad estaba estudiando. Sabía que era una universidad chilena y que la cuestión era muy buena, que ya y todo el mundo estaba tremendamente contento. Pero, por lo tanto, el nombre Valparaíso era absolutamente un nombre, podríamos decirlo, transparente, que no tenía ningún significado. Es lo mismo que le pasa a Coca-Cola, o que le pasaba, perdón, a Coca-Cola en China. Para los chinos, Coca-Cola, ellos saben qué es lo que es la Coca-Cola, pero Coca-Cola les era transparente. Por lo tanto, ahí la Coca-Cola también es una enorme adaptación. Ya la vamos a contar ya. Entonces, ¿de qué depende? ¿De qué depende que yo pueda Profe, usar un...? Sí, por favor. y con respecto a lo de la universidad, ¿por qué ustedes apuntaron al mercado de Panamá? O sea, de Guatemala, ¿De perdón. Guatemala? Porque, mira, es una historia que la voy a hacer corta. En el año 1998, ProChile hizo una promoción de exportación de servicios educacionales chilenos a Centroamérica. Y nosotros ese año mandamos a un profesor de la escuela en esa feria. Y básicamente lo que se intentaba era mostrar lo que eran las universidades chilenas en Centroamérica. Y en esa época creo que se visitaron 3 países, que fue justamente Guatemala, Costa Rica
y si no me equivoco, el otro fue El Salvador. Y ahí en Guatemala, este profesor que viajó estableció un vínculo. Y el profesor, como hizo este contacto, dejó como que dejó enganchado la posibilidad de hacer algo allá. Entonces, posteriormente, esta gente de allá de Guatemala nos visitó, vino a conocer la universidad para saber cómo éramos. Después me tocó a mí viajar a Guatemala y hacer la evaluación del mercado. Y esto era parte de una política país, ¿ya? Por eso nosotros apuntamos a ese mercado, y fue el mercado donde aparecieron unos operadores del ámbito de la educación que quisieron trabajar con una universidad chilena, ¿ya? Y de hecho, la otra universidad que llegó a Guatemala fue la Pontificia Universidad Católica de Chile, ¿ya? Fuimos hasta antes de la pandemia las únicas dos universidades chilenas que estábamos allá en Centroamérica, ¿ya? Eso era Jaime. Bien, entonces, ¿de qué depende que usted tenga el mismo plan de marketing en todos los mercados, que use una estrategia global? ¿Y de qué depende que usted tenga que ir adaptando su plan de marketing según el mercado? De los factores, ¿no es cierto? Y principalmente los factores, tal como decían, son factores macroambientales. Creo que lo decía Hanson, ¿verdad? Son factores ambientales. Por ejemplo, los gustos y necesidades de los clientes. Naturalmente que sí, ¿ya? ¿Alguien me puede dar un ejemplo, por puntito, un ejemplo donde los gustos y necesidades de los clientes hagan que los productos sean distintos en un país respecto de otro? ¿Algún ejemplo? ¿Alguien que conozca alguno? Hay muchos, por si acaso. ¿En qué país, por ejemplo, un producto es distinto al que se vende en otro? Y eso tenga que ver con los gustos y necesidades de los clientes. Por ejemplo, el KFC, el Burger King, el McDonald's, en todos los países asiáticos como Japón, China, cambian sus productos según el gusto de la gente. Por ejemplo, ahí se sirven más como comida arreglado, que es como un menú, como arroz, como una comida más nutricional, por decirlo. Y acá es Sí, más como comida rápida. Entonces, sí, ahí creo que cambia su idiosincrasia nutricional que tienen como justamente, los consumidores en esos países. justamente, Joaquín. Muy bien su ejemplo. Puntito para usted. McDonald's en China. O sea, allá existe un mix de productos, un mix de comida, que no necesariamente el mix de comida que uno encuentra en Chile o en Estados Unidos, ¿ya? Y eso tiene que ver con qué cosa? Con los gustos y necesidades de los clientes, que en definitiva se traducen en sus hábitos alimenticios. Por ejemplo, entonces dice que cuando los gustos y necesidades de los clientes son heterogéneos, son diferentes, yo tengo que adaptarme. Y cuando son homogéneos, yo puedo estandarizar. En este caso, la mezcla de productos, por ejemplo. La necesidad de economías de escala. A veces para poder participar en un país, yo tengo que bajar los costos. Porque, ¿no es cierto? Hay necesidad de lograr esa eficiencia, de lo contrario quedo fuera de los rangos de precios competitivos que existen en el mercado. Entonces, ¿de qué manera uno puede bajar costos? Haciendo las famosas economías de escala. Es decir, intentando que los costos fijos se diluyan en el resto de se diluyan o se compartan entre todos los mercados donde yo estoy participando. Eso es tener una necesidad de economía de escala. Entonces, cuando las necesidades de economía de escala son altas, ¿qué hago yo? Trato de tener una estrategia de marketing global. Pero cuando no es necesario hacer ajustes desde el punto de vista de los costos para poder tener precios competitivos, ¿qué es lo que hace uno? Uno puede simplemente adaptarse a los mercados y hacer algo específico a cada mercado.
Cuando las necesidades de inversión son necesarias, investigar y hacer desarrollo o innovación para poder estar a los estándares que exigen los países, obviamente eso para uno implica un costo. Por lo tanto, tiene que haber o intentar haber una estandarización. Pero si eso no es necesario, la verdad es que uno simplemente puede adecuarse a lo que hay en cada mercado. El ciclo de vida internacional del producto. Ya. Todos sabemos, ¿no es cierto?, lo que es el ciclo de vida de un producto. Entonces, a veces internacionalmente, uno sabe que el ciclo de vida del producto es larguísimo. Y si el producto tiene un ciclo de vida largo, quiere decir que uno a través del tiempo puede ir logrando que este producto sea homogéneo en todos los mercados. Por lo tanto, yo puedo tender a una estandarización. Pero si en realidad el ciclo de vida del producto es corto, yo lo que tengo que tratar de hacer es una adaptación. Ejemplo de ciclo de vida del producto largo y corto es la moda, ¿verdad? La moda aplicada a cualquier cosa. Y después nos metemos en temas ya más de la contingencia. Por ejemplo, la legislación. Hay legislaciones que establecen formas de participar en los mercados. Y eso hace, ¿no es cierto?, que al ser diferente a la que tú estás acostumbrado, tengas necesariamente que adaptarte a esa cuestión de la legalidad que existe en un país. Y aquí no estamos hablando necesariamente de los impuestos, por ejemplo, pero sí estamos hablando de normas que dicen relación con la inversión extranjera. Hay países donde los extranjeros, para poder participar, tienen que hacer joint ventures con socios locales. De lo contrario, no te permiten a ti ingresar a un país. Entonces, necesariamente yo tengo que buscar formas de operación en los mercados que se llaman las estrategias de ingreso a los mercados internacionales, que son distintas de las que uso en mi país. Y por lo tanto, a veces esto da origen a formas de publicidad distintas, cosas que no se pueden mostrar, da origen a utilizar canales de distribución que también sean diferentes. Es decir, la legislación existente puede hacer cambiar drásticamente un escenario. ¿Cuán internacionalizadas están las comunicaciones? El manejo de los idiomas o los sistemas de distribución que existen en un país. ¿Se acuerdan la semana pasada cuando vimos internacionalización de la distribución en el caso Sara Lee? ¿Cuán internacionalizada estaba, en el ejemplo chileno, la cadena de frío? Bueno, si hay condiciones desde el punto de vista de los canales de distribución que no se condicen, ¿no es cierto?, con la necesidad del producto, yo necesariamente tengo que adaptarme, o bien, si ya está, la puedo, en este caso, estandarizar. Y si no existe, ni siquiera me voy a poder adaptar, porque tendría que construir, ¿no es cierto?, mi propia cadena de frío, y eso es imposible para un producto. Cuando las economías están muy integradas, existe un alto nivel de interdependencia entre esas economías, y ese alto nivel de integración es lo que de alguna manera facilita el que yo pueda ir replicando cuestiones. Cuando las economías están integradas, significa que las economías han definido salvaguardas a los productos, salvaguardas a las operaciones extranjeras, que hacen que sea muy, muy homogéneo para las empresas extranjeras de uno u otro país participar en ese mercado. Y por lo tanto, mientras más integradas están dos economías de un país, es mucho más fácil tener una estandarización. ¿Qué es lo que ocurre en la Unión Europea? Los países europeos que pertenecen a la Unión son países que tenían una economía altamente integrada. Y ellos iban a la última fase, ¿no es cierto?, de la integración económica, que ya pasaba al tema de la integración política. Entonces allá uno puede encontrar que hay muchos mercados donde la estandarización es enorme, es enorme. Y lo mismo, la infraestructura disponible en los mercados. Cuando son muy similares, hay ciertos patrones que yo puedo repetir entre un país y otro. Entonces, ¿cuál es
¿cuál es la diferencia desde el punto de vista de la ejecución del marketing nacional y el marketing internacional, o el marketing doméstico y el marketing en diferentes países? El marketing mix, las herramientas del marketing que yo voy a usar son las mismas. O sea, en todos los países yo voy a necesitar una estrategia de producto, una estrategia de precio, una estrategia de distribución, una estrategia de comunicación, la famosa 4P. Pero las P, ¿no es cierto?, después dijeron que eran 7P. Y entre las personas, los procesos y la evidencia física, ¿no? Pero da lo mismo. ¿Alguien sabe? Pregunta esta de 1.000.000, ¿eh? Esta pregunta vale como 5 puntitos. No vale 1, vale como 5. ¿Alguien sabe quién inventó las 4P del marketing? ¿Alguna idea? ¿Quién habrá inventado las 4P del marketing? Philip Kotler no fue el que inventó las 4P del marketing, por si acaso, ¿no? Fue el profesor de Phil Kotler, Gabriel. McCarthy. Buena. Jerome McCarthy. Jerome McCarthy. ¿La googleó, Gabriel? Sí. Sí, Sí. bien, bien, bien. Es válido, ¿eh? Gabriel Verdugo, bien, Gabriel. Ya. Jerome McCarthy. Ya. Jerome McCarthy fue profesor de Philip Kotler, ¿ya? Y la historia cuenta que McCarthy, cuando enseñaba marketing, le enseñaba a los estudiantes cuáles son las decisiones que hay que tomar en marketing. Entonces, era imposible enseñar marketing porque las decisiones eran 123 decisiones que había que tomar en marketing. Entonces McCarthy dijo, estas 123 decisiones que uno debe tomar cuando hace marketing, ¿se podrán agrupar en categorías? Y él descubrió que había una dimensión del marketing, que era la parte operativa, donde cerca de 80 decisiones se podían agrupar en 4 categorías: producto, precio, plaza y promoción. Eso es lo que descubrió McCarthy. Y como una forma mnemotécnica de enseñarles a sus estudiantes y a intentar que ellos aprendieran y asimilaran el marketing, es que inventó esto de las 4P del marketing. Y dijo, las decisiones de marketing operativo se pueden agrupar en 4 categorías. Él inventó las 4P del marketing. Ya, muy bien, Gabriela. Hoy día aprendió algo y no se le va a olvidar nunca más. ¿Ya? Ya, 5 puntitos, Gabriel. Ya, entonces, ¿cuál es la diferencia? Después a todo esto, Philip Kotler dijo que las P del marketing eran 7 y agregó esta. Pero al final, el marketing sigue teniendo las mismas 123 decisiones, ¿ya? Yo me acuerdo que en el posgrado, cuando alguna vez hice clase de marketing en posgrado, primera tarea era identificar cuáles son las 123 decisiones que se toman en marketing. ¿Para qué le iba a decir que eran las 4P? ¿Ya? Pero como eran estudiantes de posgrado, había que hacerlos leer, ¿ya? Así que se tuvieron que devorar durante una semana 2, 3 libros de marketing para identificar las 123 decisiones de marketing. Y después que ya sabían cuáles eran las 123, les dije, ahora agrúpenlas en categorías. Y adivinen a qué es lo que llegaron. Llegaron a que cerca de 80 de esas decisiones tienen que ver con las 4P del marketing, ¿ya? Pero eso lo puede hacer un estudiante de posgrado, porque para eso están ellos, ¿ya? Para profundizar en ciertos temas. Bueno, ¿qué es distinto? Es distinto el entorno internacional. Obviamente, lo que ustedes dijeron. Me enfrento a mercados que son distintos. Y si los mercados son distintos, me ofrecen un desafío. ¿Cuál desafío? Adaptarme o bien estandarizar. Y por eso tengo que estudiar las diferencias que hay entre los mercados, para saber si puedo estandarizar
o me tengo necesariamente que adaptar. No necesariamente lo que sirve en un mercado, yo lo puedo replicar igualito en el otro. Segunda cuestión distinta, los competidores que voy a encontrar en ese país. Y asociado a los competidores, en el fondo, ¿cuál es la configuración de las 5 fuerzas que existen en ese mercado? ¿Cuál es el nivel de agresividad que tienen los competidores? ¿Cuál es el nivel, por ejemplo, de barreras de entrada que voy a encontrar en ese mercado? ¿Cuál es el grado de reacción esperada que tengo yo de los competidores existentes en el país? ¿Cuál es, por ejemplo, la intensidad de la rivalidad que hay en ese mercado? Y que está dada, ¿no es cierto?, por la actuación de los competidores locales. Una historia, puedo contar una historia cortita sobre la competencia internacional. Hace mucho tiempo, ya no recuerdo la fecha, pensemos que fue en la década de los 90, comienzo de los 90, llegó a Chile una cadena de supermercados francesa, Carrefour, ¿ya? Conocida en Chile como Carrefour, ¿ya? Y esta empresa de supermercados alcanzó a instalar en Santiago creo que es 3 supermercados. Y al final, después de 10 años, ya se tuvieron que ir simplemente del país. Porque ellos miraron el entorno y dijeron, el entorno que hay en Chile es bueno para instalar una cadena de supermercados. Así que llegaron al país. Eligieron la forma de ingresar al país, el cómo iban a actuar, más o menos iban a duplicar o replicar su modelo de negocio, pero no contaban con la astucia de los competidores locales, ¿ya? De las cadenas de supermercados chilenas, no contaban con la astucia. ¿Y qué hicieron las cadenas de supermercados chilenas? Le levantaron barreras de entrada al negocio. Efectivamente, ellos llegaron, instalaron 3 locales en Santiago, pero no pudieron hacer un crecimiento. Y con 3 supermercados no pueden llegar, ¿no es cierto?, a cubrir los costos fijos, no pueden llegar a cubrir los costos variables y por lo tanto nunca van a alcanzar el punto de equilibrio. La idea era tener por lo menos unos 25 locales Carrefour en todo Chile. ¿Y por qué no pudieron ingresar? Porque la competencia local, los inversionistas que habían detrás de las cadenas de supermercados locales, en esa época todos chilenos, todos capitales chilenos, hicieron un negocio inmobiliario. Compraron todos aquellos lugares, primero en Santiago y después en regiones, todos aquellos lugares donde yo podía levantar un supermercado. Entonces, si se creaba un nuevo centro comercial, un nuevo mall, le ocupábamos el espacio. O sea, el espacio ya estaba ocupado. Si yo quería levantar un supermercado en un sitio erazo, en un terreno que estaba desocupado y que era grande y que estaba dentro del radio urbano, cuando la gente de Carrefour iba a ver ese terreno para construir un supermercado, ese terreno no estaba en venta porque ya lo había comprado. ¿Quién? Alguien de las demás cadenas de supermercados en Chile. Entonces, el acceso a los canales de distribución, en este caso, el acceso físico a los lugares donde yo eventualmente podía instalar un supermercado, eso ya estaba copado en el mercado chileno. Entonces, la reacción esperada fue que le levantaron barreras de ingreso, restringiendo el acceso a canales de distribución o a puntos de distribución. Y por lo tanto, la cadena, que venía, ¿no es cierto?, con una estrategia de trabajar a pérdida durante 10 años, eso estaba contemplado en la inversión, son inversiones a largo plazo. Después de los 10 años ellos se dieron cuenta, no, como a los 7 años se dieron cuenta que era imposible ingresar al mercado chileno. La segunda cadena que vino a mirar el mercado chileno fue Walmart. Y Walmart dijo, aquí en Chile no se puede ingresar si no es... o sea, si yo voy a ingresar a Chile, dijo Walmart, y voy a competir, no puedo competir. Entonces dijo, no compitas, únete a ellos, ¿ya? Entonces no vio a los supermercados chilenos como un enemigo, los vio como un aliado. Y es por eso que su estrategia de ingreso
no fue sino a través de la participación con el consorcio de IS, ¿no es cierto?, a través de los supermercados líder. De lo contrario, Walmart nunca había podido ingresar a Chile. Sin embargo, hay otros países donde está como Walmart nomás. ¿Por qué? Porque las cadenas de supermercados locales tienen una forma de competir diferente. ¿Qué voy a tener que hacer yo en el marketing internacional? Voy a tener que hacer un trabajo de selección de mercado país. Cuando yo hago marketing internacional y yo decido ir a instalarme, por ejemplo, en Tailandia, no es cosa que yo diga, vamos a Tailandia, listo, y nos vamos a Tailandia. No, primero hay que evaluar. Y no tan solo hay que evaluar Tailandia, hay que evaluar todos los que están alrededor. O sea, tengo que evaluar Indonesia, tengo que evaluar Filipinas, tengo que evaluar Malasia, es decir, todos los demás mercados potenciales que están alrededor, para yo poder hacer una selección y elegir cuál es el mejor lugar por el que yo podría comenzar a desarrollar operaciones en una determinada zona. Porque mi destino no es Tailandia, mi destino es el o parte del sudeste asiático. Lo mismo cuando yo digo voy a ir a China. ¿Por qué tiene que ser China? A lo mejor podría ser Japón, o podría ser la India, o podría ser Pakistán. Incluso podría ser Rusia. Entonces, antes de que yo ingrese a un país, tengo que hacer algo que no hago en el marketing local, que es la selección de mercado país. ¿Dónde voy a participar? Hacer una selección de mercado país es todo un tema. Y créanme que haciendo selección de mercado país, ustedes podrían ganar mucho dinero, ¿ya? Y por último, tengo que elegir la forma en que voy a ingresar al país y de qué manera voy a actuar en ese país. Cuando hablo de las formas de entrada, eso se llama las estrategias de ingreso a los mercados internacionales. Yo puedo exportar a un país, puedo otorgar franquicias, hacer joint ventures. Esta idea es instalar subsidiarias de producción, subsidiarias de comercialización. Puedo incluso llegar a constituir una filial en un país. Pero son los métodos que yo voy a usar para poder ingresar a un mercado. La más fácil, la más simple es exportar, pero no siempre la más adecuada. Si usted es una cadena de supermercados, usted no puede exportar la cadena de supermercados. Usted tiene que necesariamente instalar la cadena de supermercados en el otro país. Si es una multitienda, lo mismo. Tiene que instalarla en el otro país. No la puede exportar, ¿verdad? Bien. Esas son nuestras diferencias. Y aquí, en el marketing internacional, aparecen 3 desafíos que tienen que ver con esto de la estandarización y la adaptación, ¿ya? Con esta supuesta diferencia que nos presentan los mercados. Estos desafíos, ¿no es cierto? El challenge del marketing internacional tiene que ver en primer lugar con las decisiones de marketing. Las decisiones del plan de marketing, ¿la voy a concentrar en un país o las decisiones de marketing las voy a descentralizar? Y estamos hablando del plan de marketing. Le voy a dar libertad, ¿no es cierto?, a cada mercado de que tome sus propias decisiones, o esas decisiones van a estar más bien concentradas por parte de la empresa. Es un dilema, es un desafío que me plantea el mercado internacional. Concentrar o no las decisiones en uno o en varios países. Segundo, la coordinación del marketing operativo. Las decisiones que yo pueda tomar desde el punto de vista de la estrategia de producto, la estrategia de comunicación, la estrategia de distribución, las estrategias de precio. ¿Soy autónomo o dependo?
¿Hay una estrategia a nivel de región de países o cada país puede actuar de manera independiente? Es un dilema, es un desafío para mí hacer la coordinación del marketing operativo. Primer desafío, el si concentro o no las decisiones del plan de marketing. Segundo desafío, cómo coordino el marketing operativo. Y el tercero, si las operaciones de marketing van a estar integradas o no entre los distintos países. ¿Podrá existir un grado de interdependencia de lo que yo hago como marketing en un país respecto de otro? ¿Existirá, por ejemplo, un mercado donde yo pueda en ese país hacer la producción, por ejemplo, de todo lo que es el plan de comunicación? Y todo lo que sea plan de comunicación depende, ¿no es cierto?, de un país en particular. ¿O hay cosas que yo puedo integrar? Puedo integrar, por ejemplo, sistemas de distribución, puedo integrar parte del mix de productos, todo lo que sea la prueba o el desarrollo de mercados nuevos, lo puedo tener integrado. Y esto con el afán, ¿no es cierto?, de que mis acciones competitivas efectivamente me ayuden a aumentar la competitividad. Vamos a ver para explicar esto, de la concentración de las decisiones del plan de marketing, el caso de Coca-Cola. Uno piensa que Coca-Cola, este gran gigante, la tiene fácil, pero la verdad es que no. La empresa Coca-Cola Company, ¿no es cierto?, que está en Atlanta, Estados Unidos, desde allá se toman las decisiones de la mezcla de productos. Es decir, aquí en Chile nadie toma una decisión respecto de qué tipo de Coca-Cola vamos a vender. Todas las decisiones del mix de productos vienen desde Atlanta, Estados Unidos. La Coca-Cola en Atlanta tiene para cada región, en este caso para Latinoamérica, un departamento que se llama de Coca-Cola Export. El departamento de Coca-Cola Export de Latinoamérica, ¿de qué se preocupa? Se preocupa de las estrategias de promoción y precio. Eso es lo que hace de Coca-Cola Export. Y una de las cosas más importantes de Coca-Cola Export es el plan de comunicaciones de Coca-Cola para la región, la estrategia de precios de Coca-Cola para la región, y una cosa muy importante, el aseguramiento de la calidad de los productos en la región. ¿Y cómo opera Coca-Cola, por ejemplo, en esta región latinoamericana? Aquí está el ejemplo de Chile y Argentina. Coca-Cola otorga franquicias. Y hay empresas en Chile, inversionistas en Chile, que tienen la franquicia de Coca-Cola, como por ejemplo Embonor, Embotelladora Andina, Envase Central. Son empresas que tienen franquicias en Chile. ¿Y qué es lo que hacen estas franquicias? Tienen un mandato para producir, distribuir y dentro de la distribución la comercialización de los productos, o sea, la venta de los productos de Coca-Cola. Pero ellos no hacen ni la publicidad, ellos no definen el mix de productos, no definen los precios, nada. Ellos informan de eso. Entonces, fíjense ustedes que en el marketing operativo, solamente lo que es la distribución y comercialización de los productos se le encarga a la franquicia que está en cada uno de los países. Esa franquicia es supervisada por un auditor de Coca-Cola Export para garantizar los procesos, para garantizar calidad, para garantizar la confidencialidad de lo que hace Coca-Cola. Pero el resto de las decisiones las toma ¿quién? O el departamento de Coca-Cola Export, o bien Coca-Cola Company directamente en Atlanta, Estados Unidos. Y aquí hay un temazo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con Coca-Cola, por ejemplo, en distintos países.
¿Ustedes creen que si yo soy el franquiciado de Coca-Cola en Rusia, yo puedo llegar y colocar Coca-Cola en el envase? Eso no depende del franquiciado que tengo en Rusia. Si yo soy el franquiciado en China, ¿estoy autorizado para escribir esto, ¿no es cierto?, en el envase. Yo les decía que en China la Coca-Cola no se llama Coca-Cola, porque hay mercados donde lo que nosotros buscamos en el marketing internacional es que fonéticamente el producto suene parecido, pero su nombre tenga un significado que sea entendible por el mercado local. Y es por eso que la Coca-Cola en China no se llama Coca-Cola, porque el nombre Coca-Cola en China no tiene significado. Sin embargo, ellos le buscaron algo. Le buscaron fonéticamente algo que suene parecido, pero que tenga significado y que tenga algo que ver con la Coca-Cola. Entonces, en China, ellos, esto más o menos es Coca-Cola, ¿ya? Y esa fonética, estas dos palabras, significan deliciosa felicidad. Entonces, la Coca-Cola en China, en el idioma de ellos, esta escritura son dos palabras que significan deliciosa felicidad. Eso es lo que lee, ¿no es cierto?, el chinito, y eso es lo que oye cuando compra una Coca-Cola en China. Ellos lo que están pidiendo no es Coca-Cola, ellos están pidiendo una deliciosa felicidad. Bueno, eso de cambiarle el nombre a la Coca-Cola ¿es una decisión que yo autónomamente puedo dejar en China o la tengo que concentrar esa decisión? Porque es una decisión tremendamente estratégica. Tremendamente estratégica. En Corea o en hebreo, esto creo que se lee al revés, ¿no? ¿Verdad? O sea, de derecha a izquierda, si no me equivoco. Bien. Ahora vamos a un tremendo tema. El caso Nescafé. Acá en el caso Nescafé, además de ir contándose la historia, ¿no es cierto?, de Nescafé, hay una primera parte que va a dar origen a la tarea número 1, ¿ya? Parte A. La tarea número 1 tiene dos partes, la parte A y la parte B. La parte A es que ustedes tienen que analizar la publicidad de la marca Nescafé, que la compañía presentó en Latinoamérica y Europa, y usted puede establecer si su publicidad es global o es doméstica. Aquí hay dos spots. Hay dos spots. Uno, el que Coca-Cola presentó, perdón, dale con la Coca-Cola. El que Nescafé presentó en Latinoamérica y el comercial que Nescafé presentó en Europa. Solamente estoy tomando como referencia Latinoamérica y Europa. Entonces, cuando ustedes vean el comercial, lo que van a tener que indicar es si a ustedes les parece que su publicidad es global o es multidoméstica. No estamos hablando del plan de marketing de Nescafé, estamos hablando de la publicidad de Nescafé. ¿Ok? Y también hay una publicidad de los productos, de dos productos de Nescafé. Y ustedes de la misma manera tienen que decirme si piensan que al conocer estos productos, ¿cuál es su opinión respecto de la mezcla de productos de Nescafé? Esto es viendo los videos que hay en el caso Nescafé. Pero aquí viene la segunda parte de la tarea, que esta es para ustedes, donde ustedes la tienen que investigar. Y ustedes tienen que analizar la mezcla del producto de Nescafé. La mezcla que internacionalmente oferta Nescafé. Y tienen que determinar si su oferta es global o es multidoméstica. ¿Para qué productos la oferta es global? ¿Para qué productos la oferta es multidoméstica? Y aquí estamos hablando de
los productos Nescafé, como por ejemplo el Nescafé tradicional, el Nescafé Dolca, el Nescafé Alta Rica, el Nescafé colombiano, en fin. Ustedes tienen que identificar si alguno de los productos que está dentro de la mezcla de Nescafé es un producto global o es un producto multidoméstico. Y para ello, usted tiene que buscar los ejemplos de Latinoamérica, América del Norte, Europa, Asia y África, seleccionando lo menos un país de cada región. Por ejemplo, en Latinoamérica yo puedo elegir Chile, que es el más fácil, donde uno conoce los productos que Nescafé tiene en Chile. Ya, veo qué productos tienen Nescafé en Chile. Después veo qué productos, por ejemplo, tienen Nescafé en Estados Unidos. ¿Qué productos tienen Nescafé, por ejemplo, en Francia? Para tomar como referencia un país europeo. Después en Asia yo puedo ver qué productos Nescafé hay en Japón, por ejemplo. Y por último tomo un país africano. Y yo podría decir, ya voy a tomar Marruecos, voy a tomar a lo mejor Sudáfrica, o en fin. Y de cada país voy a ver cuál es la mezcla de productos Nescafé que existe. Y a partir de eso, de ese ejemplo, ustedes van a decir cuál de todos los productos Nescafé es global, cuáles productos son, en este caso, multidomésticos. En el PPT de la clase están los links de los videos. Están los 2 videos de publicidad de la marca y están los 2 videos de publicidad de productos. Hay un video que es el que se exhibe Nescafé en Hong Kong, que está obviamente en el idioma de ellos, y también hay otro video donde está traducido donde alguien hizo una traducción al castellano, ¿ya? Al español. Ahí están los 2 productos. ¿Dónde pueden ustedes buscar la información? Ustedes pueden buscar la información de lo que les estoy pidiendo acá en el link de Nescafé. Bueno, les decía yo que cuando ustedes ingresen a la página de Nescafé, lo primero que deben hacer para buscar la información, la página es igual en todos los lugares, pero con información particular. Y aquí yo elijo la región. Por ejemplo, si me voy a las Américas, me dice dónde estoy yo. Y puedo entrar, por ejemplo, a Chile, ¿ya? Y si doy clic ahí, se supone que voy a entrar a la página de Nescafé, al portal de la página en Chile. Y aquí me empieza a aparecer todo lo que Nescafé me habla respecto de Chile. Y aquí dice cuáles son nuestros cafés, ¿ya? Es decir, cuál es la batería de productos que Nescafé tiene para nosotros acá en Chile. Y de esa misma manera, yo podría buscar, ¿no es cierto?, acá en la página, si me voy a la parte del menú y selecciono ubicación, yo me podría ir a África, ¿ya? Y aquí podría ver la África subsahariana, la África del Sur, la África central, ¿no es cierto? Y cuando yo llegue a esa página, yo tengo por si acaso una traducción automática al español, por si acaso, pero esto aparece en los idiomas que ustedes quieran. Entonces, si se fijan ustedes, la página de estos países africanos, aparece el Nescafé clásico, aparecen sus campañas publicitarias, los orígenes del café, y se acabó lo que habla Nescafé en África. ¿Ok? Finalmente, cuando yo voy al caso Nescafé, bien, ya. Bien. Por ejemplo, voy a mostrar la publicidad de la marca Nescafé.
de la publicidad presentada por Nescafé a nivel mundial, si su campaña de comunicación está estandarizada o adaptada. Publicidad de la marca Nescafé. Hoy le decimos buenos días a los que empiezan temprano, a los que están volviendo a trabajar y los que volverán pronto. Ya. Por ejemplo, este es uno de los spots que usó Nescafé para Latinoamérica. Y después aparece Con un Nescafé. el mismo spot en Europa. Está en inglés. Pero ustedes, revisando las imágenes, viendo los dos spots, ustedes deben responder la pregunta que se les hace. Si piensan que la campaña de la publicidad de la marca Nescafé está estandarizada, en este caso, si es una publicidad global o si es una publicidad multidoméstica. ¿Qué más hay por aquí? Ya. Después tenemos publicidad de productos. Este es un anime de japonés que también se presentó, además de Japón, se presentó en Hong Kong. Y después de este anime, hay otra publicidad que es una que se presentó en el Reino Unido e Irlanda. Bien. Y revisando esos dos, ustedes van a poder decir si la publicidad que Nescafé hace para productos, qué elementos tiene estandarizados y qué elementos están adaptados. ¿Ya? Si les parece que los productos más bien están globalizados o los productos son multidomésticos. Eso es lo que tienen que ver. Entonces,